En esta ocasión vamos a continuar con las variables aleatorias discretas y su distribución de probabilidad. Es un tema bastante sencillo, solamente que vamos a recurrir nuevamente a lo que es el espacio muestral. Pero veamos algunas generalidades. Una variable X evaluada numéricamente varía o cambia dependiendo del resultado particular del experimento que se mida. Por ejemplo, suponga que se tira un dado y se mide X, el número observado en la cara superior. La variable X puede tomar cualquiera de 6 valores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que para este caso estaríamos hablando que el espacio muestral cuando tiramos un dado es de 6 elementos, dependiendo del resultado aleatorio del experimento. Por esta razón, la variable X se conoce como variable aleatoria porque no estamos seguros qué resultado vamos a obtener, sino que es al azar. Entonces, en este caso, es cuando le vamos a denotar a X variable aleatoria. Una variable X es variable aleatoria si el valor que toma correspondiente al resultado de un experimento es una probabilidad o evento aleatorio. Veamos algunos ejemplos de variables aleatorias. Por ejemplo, el número de defectos en una pieza de muebles seleccionados al azar. No estamos seguros o no tenemos una respuesta certera de cuántos defectos hay. Calificación de examen de aptitud escolar, ya sea por un universitario seleccionado al azar. Número de llamadas telefónicas recibidas por una línea directa de intervención en crisis durante un periodo seleccionados al azar. Las variables aleatorias cuantitativas se pueden clasificar ya sea como discretas o como continuas. Si ustedes se recuerdan, cuando comenzamos el ciclo, estuvimos trabajando las variables discretas y las variables continuas. Es necesario identificar estas porque para la distribución de la probabilidad, para las discretas se hace de una forma y para las continuas se hace de otras. Para una solamente vamos a necesitar el espacio muestral, ese es para las discretas, y para las continuas vamos a necesitar de integrales. Yo creo que todos estamos familiarizados con las integrales definidas. Entonces, de acuerdo con los valores de X que ésta pueda tomar, es importante, lo que les mencionaba, distinguir entre variables aleatorias y discretas y continuas, porque se usan diferentes técnicas. Veamos. La distribución discreta de probabilidad. Vamos con las variables discretas. Variable aleatoria discreta. La distribución de probabilidad para una variable aleatoria discreta es una fórmula, tabla o gráfica que da los posibles valores de X y la probabilidad Px asociada con cada valor de X. Los valores de X representan eventos numéricos mutuamente excluyentes. Sobre todo, los valores de X es equivalente a sumar las probabilidades. Siempre el valor que le vamos a dar a X siempre nos debe de sumar 1 porque vamos a estar hablando de probabilidad. Pero quizás tantas generalidades nos puede confundir. Veamos el primer ejemplo. Hay dos condiciones. En la distribución de probabilidad discreta la probabilidad tiene que estar entre 0 y 1. No puede ser menor que 0. No puede ser mayor que 1. Y la sumatoria de todas las probabilidades debe de ser 1. Veamos el experimento es lanzar una moneda 3 veces. Nuestra variable aleatoria va a ser X, número de caras. Venimos y vamos a sacar el espacio muestral. Vamos a lanzar una moneda 3 veces. Entonces el espacio muestral nos va a quedar. Pueden salir en las 3 veces cara, pueden salir en la primera cara, corona, cara, puede salir las primeras 2 caras en la última corona, pueden salir 3 coronas, puede salir corona, cara, corona, pueden salir 2 coronas y una cara. Para hacer el espacio muestral, recuérdense que nos podemos auxiliar del diagrama de árbol, como a ustedes se les haga más fácil. Ahora, la variable aleatoria me está diciendo número de caras. Venimos y observamos el primer elemento del espacio muestral hay 3 caras. En el segundo 2, 2, 0, 1, 1. Entonces, vamos a distribuir la probabilidad entre los elementos del espacio muestral. Vamos a decir 0 caras. De los 6 elementos del espacio muestral, ¿cuántos tienen 0 cara? 1. Entonces, 1 es 6.
De los 6 elementos, ¿cuántos tienen una cara? 2. Entonces, 2 de 6. ¿Cuántos tienen 2 caras? 2. 2 de 6. ¿Y cuántos tienen 3 caras? 1 de 6. Entonces, la distribución de la probabilidad es asignarle valores a la variable aleatoria. En este caso, nuestra variable aleatoria es número de caras. Cuando no hay 0 caras, la probabilidad es 1/6. Cuando hay una cara, la probabilidad es 2/6. Cuando hay 2 caras, 2/6. Cuando hay 3 caras, 1/6. Al sumar la distribución de la probabilidad nos tiene que dar 1. Veamos. 1/6 más 2/6, 3/6. Más 2/6, 5/6. Más 1, 6/6. Y 6/6 es igual a 1. Veamos otro ejemplo. Un embarque de 7 televisores contiene 2 aparatos defectuosos. Un hotel realiza una compra aleatoria de 3 de ellos. Definamos nuestra variable. X, número de unidades defectuosas. Nos venimos al espacio muestral. Acá, si ustedes gustan, se pueden auxiliar del diagrama de árbol. Si no, lo hacen como un cuadro, como lo he hecho en esta ocasión. Vamos a decir que la D es defectuoso y la B es bueno. El espacio muestral puede salir defectuoso el primero, bueno el segundo, defectuoso el tercero. Defectuoso, bueno, bueno, defectuoso, defectuoso, bueno. Los 3 sean buenos. Bueno, bueno, defectuoso, bueno, defectuoso, defectuoso, bueno, defectuoso, bueno. Ahora, ¿cuál no entra en el espacio muestral? Como solo hay 2 aparatos defectuosos, en ningún momento nos van a dar 3 defectuosos. Es de tener cuidado ahí, porque al utilizar el diagrama de árbol nos van a dar que los elementos del espacio muestral son 8. Pero de esos 8, donde aparecen los 3 defectuosos, no se tomen en cuenta porque solamente tenemos 2. Venimos y como nuestra variable aleatoria es número de unidades defectuosas, vamos a contabilizar. En el primer caso 2, en el segundo 1, en el tercero 2, 0, 1, 2, 1. Venimos y vamos a hacer otra tablita por acá. Vamos a dar número de unidades defectuosas. 0, ¿cuántos elementos del espacio muestral hay que no tienen ningún elemento defectuoso? 1 de los 7 elementos, un séptimo. 1, hay 3 de los 7 y 2, hay 3 de los 7. Al sumar esta distribución de probabilidad nos tiene que dar 1. Un séptimo más 3 séptimos, 4 séptimos. Más 3 séptimos, 7 séptimos. Y 7 séptimos corresponde a 1. Entonces, por eso es que les mencionaba, necesitamos el espacio muestral y en base al espacio muestral y a nuestra variable aleatoria que se haya definido, así se va a hacer la distribución de probabilidad. Ahora, vamos a ver algo que se le conoce como esperanza matemática. En otras palabras, es como la media aritmética, solamente que cuando estamos viendo la media aritmética para una variable aleatoria va a cambiar un poquito. Primero que lo vamos a designar como mu o esperanza de X. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Sencillamente, la variable por la probabilidad de la primera variable, la variable por la segunda probabilidad y así sucesivamente. En otras palabras, veamos el ejemplo. Este es el que acabamos de hacer del embarque. Un embarque de 7 televisores contiene 2 aparatos defectuosos. Un hotel realiza una compra aleatoria de 3 de ellos y definimos nuestra variable. Como ya tenemos la distribución de probabilidad, se nos hace sencilla. Si no tenemos la distribución de probabilidad, lo primero que hay que hacer es la distribución de probabilidad, porque es lo que vamos a utilizar. No nos interesa el espacio muestral, nos interesa la distribución de probabilidad para encontrar la esperanza matemática. Entonces, para encontrar la media o la esperanza matemática, lo que vamos a hacer es el valor de nuestra variable por su probabilidad. 0 por un séptimo más el segundo valor por su probabilidad, 3 séptimos, el tercer valor por su probabilidad, 3 séptimos. Entonces, efectuamos la multiplicación. Esto nos va a dar 0. 1 por 3 séptimos, 3 séptimos. 2 por 3, 6, 6 séptimos. Entonces, 3 más 6, 9 séptimos. Sencillo. Simplemente vamos a hacer el valor de la variable por su probabilidad y la sumatoria de ellos.
Veamos otro ejemplo. Si la probabilidad de que una fábrica en un país sea incendiada en un periodo de un año es de 0.002 y si una compañía aseguradora ofrece en venta a una de las fábricas una póliza de seguro contra incendios por el término de un año por valor de 25,000 con una prima de 175, ¿cuál es la esperanza matemática de la compañía aseguradora? Cuando nos están hablando de la esperanza matemática es como que nos estén diciendo cuál es la ganancia que la compañía aseguradora espera con esa venta de seguro. Entonces, designamos nuestra variable cuál es la X, ganancia de la compañía aseguradora. Así. Entonces, venimos y vamos a distribuir la probabilidad. Me dice, la probabilidad de que una fábrica en un país sea incendiada en un periodo de un año es de 0.002. Entonces, ¿en qué momento la compañía va a ganar? 175 es la prima. Esto la compañía lo tiene intacto mientras la fábrica no sea incendiada. Entonces, la ganancia de la compañía desde un inicio es de 175. Ahora, como es de 25,000, a 25,000 le quitamos 175,000, nos va a dar 24,825. Pero esta ya no es ganancia para la empresa, porque si se enciende, ella tiene que responder por esa cantidad. Entonces, le asignamos un signo negativo que me va a decir que es pérdida. El signo negativo me indica pérdida si la fábrica se quema durante cualquier día del año. Venimos a la distribución de la probabilidad. 175. Entonces, como me dice que la probabilidad de que una fábrica en un país sea incendiada en un periodo de un año es de 0.02, el 0.02 corresponde a la pérdida de la compañía. A 1 le quitamos 0.02 y lo que nos quede va a corresponder a la ganancia, en este caso 175. Encontramos la esperanza matemática multiplicando 175 por 0.998, aquí está un 8 de más que se metió por allí, ya lo voy a arreglar, pero hagan cuenta y caso que no está allí, más menos 24,825 por 0.02. Al hacer esta operación nos va a dar 125. Es ganancia porque da positivo. Si fuera negativo, significaría pérdida. Para eso se utiliza también la esperanza matemática y la distribución de probabilidad. Ahora también vamos a hablar de la varianza y de la desviación estándar poblacional. Estas medidas numéricas describen la dispersión o variabilidad de la variable aleatoria usando el promedio o valor esperado del cuadrado de las desviaciones de los valores X desde su media. ¿Cómo vamos a encontrar entonces cada una de ellas? La varianza, vamos a hacer cada uno de los valores de nuestra variable aleatoria menos la media o la esperanza matemática, todo lo elevamos al cuadrado, pero esta multiplicada por su probabilidad. ¿Cómo vamos a sacar la desviación estándar? Simplemente la raíz cuadrada, la varianza. Veamos un ejemplo para que nos ubiquemos. Seguimos siempre con el del embarque porque ya tenemos la esperanza matemática. Tenemos la distribución, tenemos la esperanza matemática. Vamos a darle continuidad a este ejercicio. El primer dato, 0 menos la media o la esperanza matemática, 9 séptimos al cuadrado multiplicado por su probabilidad. Más el segundo dato, 1 menos la esperanza matemática elevada al cuadrado multiplicada por su probabilidad. Más el tercer valor, 2 menos 9 séptimos elevado al cuadrado por su probabilidad. Desarrollamos. Aquí me quedaría 9 séptimos negativo al cuadrado, 81/49 por 1 séptimo. Aquí me quedaría 4/49 por 3 séptimos, 25/49 por 3 séptimos. Esto me daría 24/49. Este corresponde a la varianza. Ahora,
¿Cómo vamos a sacar la desviación estándar? Sencillo, simplemente sacamos raíz cuadrada a la varianza y vamos a obtener la desviación estándar, en este caso 0.7. Ahora, les mencionaba que todo esto que hemos visto con anterioridad es de las variables aleatorias discretas. Veamos cuando las variables aleatorias son continuas, cómo vamos a hacer su distribución de probabilidad. Aunque la distribución de probabilidad de una variable aleatoria continua no se puede representar de forma tabular, sí es posible plantearla como una fórmula, la cual necesariamente será función de los valores numéricos de la variable aleatoria continua y como tal se representará mediante la notación funcional f de x. Cuando se trata con variables continuas, por lo general se le llama función de densidad, no es distribución de probabilidad, sino que es función de densidad de probabilidad o simplemente función de densidad de x. X se define sobre un espacio muestral continuo, es decir, que puede obtener cualquier número, incluyendo decimal. Es posible que la función tenga un número finito de discontinuidades. Veamos un ejemplo. La función f de x es una función de densidad de probabilidad para la variable aleatoria continua de x, definida en el conjunto de números reales. Estas son ciertas condiciones. Antes de ver el ejemplo, veamos las condiciones. La función de densidad siempre tiene que ser mayor o igual que 0. La integral desde infinito negativo a infinito positivo de la función de densidad siempre tiene que ser igual a 1. Y la probabilidad entre dos valores de x la vamos a sacar como la integral definida en ese intervalo. Veamos. Suponga que el error en la temperatura de reacción en grados centígrados en un experimento de laboratorio controlado es una variable aleatoria continua x que tiene la función de densidad de probabilidad. Me lo dicen acá, f de x es igual. Tenemos una función por parte. La primera parte me dice x cuadrado sobre 3 cuando x puede tomar valores desde menos 1 hasta 2 sin tomar en cuenta los extremos y 0 para en otro caso. Literal A, verifique que la función f de x es una función de densidad. Para verificar que esta sea una función de densidad, debemos de encontrar la función en todo su dominio, desde infinito negativo hasta infinito positivo. Vamos a encontrar la integral definida en todo su dominio. Entonces, regresemos acá. Cuando x tome valores desde menos 1 hasta 2, tenemos la función cuadrática x cuadrado sobre 3. Venimos acá y vamos a sacar la integral de esta porque nos está dando dos partes. Tenemos que sacar integral de la primera parte, integral de la segunda parte. Entonces, ¿cómo sacamos una integral definida? Recordémonos, yo sé que ustedes la mayoría está llevando matemática 4 y se les va a hacer bien fácil esta integral. El 3 sale como una constante. Al 2 le sumamos 1, nos queda x cubo y lo dividimos entre 3. 1/3 por 3, 9. X cubo más 3 entre 9. Evaluada en los números desde menos 1 hasta 2. Recuérdense que para evaluarlo tenemos que hacer una resta. El número mayor, la evaluación del número mayor menos la evaluación del número menor. En este caso me quedaría 2 al cubo 8 entre 9 menos 1 al cubo entre 9 me va a dar menos 1 noveno, menos por menos más. Entonces, cuando sumamos esto me va a dar 1. Por lo tanto, la función sí es una función de densidad porque me da 1. Ahora, esta otra parte, ¿por qué no la tomo en cuenta? Porque cualquier otro número, la integral siempre me va a dar 0. Entonces, por esa razón, me quedo con esta. Ahora bien, si acá estuviera una función lineal, tendríamos que integrar y sumársela a esta y entre los dos tendrían que dar 1. Pero se integra por parte de acuerdo a las condiciones. Y el literal B me dice, calcule la probabilidad entre 0 y 1. ¿Cuál de las dos condiciones me acepta 0 y 1? La primera. Entonces, venimos, ahora es de 0 a 1, integramos. Como ya la tenemos por acá, x cubo sobre 9, vamos a evaluarla. Cuando evaluamos en 0, todo me va a dar 0 y automáticamente me va a quedar 1 al cubo entre 9. Entonces, la probabilidad que la variable tome valores entre 0 y 1 va a ser de 1/9. Ahora bien, este tipo de variables aleatorias se trabaja por integrales. Es totalmente diferente a las variables discretas.